tiempo pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros y que podamos crecer en conocimiento de su palabra, pero también que podamos crecer en lo que el Eterno quiere para cada uno de nosotros, lo que Él quiere que hagamos, cómo tenemos que comportarnos, cuáles son estos principios para cada uno de nosotros, para saber cómo vivir correctamente delante de Él, delante de su presencia. Tenemos una nueva parashá, que es la parashá Lech Lecha. Pero me gustaría, antes que nada, presentar un momento esta palabra delante del Eterno, que hacer una oración y que el Eterno nos pueda guiar en todo lo que tenemos que hacer para que el Eterno pueda bendecir a cada uno de nosotros. Abba, te agradecemos porque nos estás dando este tiempo tan especial en tu presencia, en este Shabbat, para poder disfrutar de tu presencia, disfrutar de ti, disfrutar de tu palabra. Te agradecemos, Abba, porque tu palabra es viva, eficaz para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Rey, que tú nos estás dando esta oportunidad de escudriñar también tu palabra del hebreo para poder llegar en profundidad. Te agradecemos por estas imágenes de nuestros patriarcas y estos ejemplos de emuná para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Abba, que podamos caminar en sus caminos. Esto es lo que lo vemos en todo lo que también apóstol Pablo está hablando, en todo lo que los apóstoles están escribiendo en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Te agradecemos, Abba, porque todo lo que ellos nos están enseñando, nos están aconsejando, es aprender de nuestros patriarcas, aprender de todo lo que fue escrito, porque es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento, para poder conocerte, para poder saber cómo quieres que nosotros caminamos delante de ti. Ponemos delante de ti esta parashá, también esta palabra, que tu Ruach, que tu Espíritu Santo nos llene y que nos guíe, que nos abre la mente para entender lo que tú has preparado para hoy, para este tiempo. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra es nueva, tu palabra cada vez que la leemos nos da algo nuevo, algo bueno, algo perfecto y está lista para transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, todo lo que somos. Nuestra vida entera, si nos dejamos guiar por esta palabra. Por eso te suplicamos que tu Ruach nos pueda guiar, que tu Ruach camine tu presencia delante de nosotros, así como tú lo hiciste con nuestros patriarcas, como guiaste su vida para saber qué tienen que hacer y cómo caminar delante de ti. Gracias, Rey, gracias, y que tu palabra sea eficaz para cada uno de nosotros. Guía tú cada palabra a través de tu Espíritu Santo y que podamos entender qué quieres de nosotros, porque sabemos, así como dijimos, que tu palabra es viva, es eficaz y es nueva para hoy. Cada vez que la leemos es nueva y nos da nuevo enseñamiento, y esto es lo que esperamos de ti hoy, para conocerte más y para entender el camino que tenemos que entreprender. Gracias, Abba. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te agradecemos. Amén, amén, ven, amén. Y pues, amén, amados. Ahora vamos a empezar a hablar sobre lo que es esta parashá, Lech Lecha, que significa vete para ti. Y es la tercera parashá de este nuevo ciclo que hemos empezado en Génesis con este libro de Bereshit en hebreo.
Y la parasha Lech Lecha es en Génesis 12, versículo 1, hasta capítulo 17, versículo 27. Vemos como el Eterno llama a Abraham, bueno, en este momento todavía se está llamando Abraham, y lo llama Abraham con estas palabras de Lech Lecha. Y este es un llamado tanto físico como espiritual que invita a Abraham a dejar atrás su tierra, su familia y la casa de su padre para ir a una tierra que para él es desconocida y que esta tierra le será mostrada. Entonces, no es que el Eterno le dijo que te vas de aquí para llegar allá, no, no lo sabía. Y le dijo solamente que le va a mostrar cuándo será el momento que va a llegar ahí. Vemos cómo vamos a ver, de hecho, el tema principal de esta porción es propio de caminar por fe y no por vista. ¿Y por qué? Porque eso es lo que está acompañando realmente toda esta porción que estamos estudiando. Y este llamado, vemos como marca también este inicio de un pacto especial entre el Eterno y Abraham. Y esto será de tal manera fuerte que transforma a Abraham en Abraham, que diventa y se convierte en el padre de una gran nación, que después lo vamos a ver a lo largo de la porción. También lo que podemos ver es que a lo largo de esta porción Abraham enfrenta pruebas de emuná, de fe, como el descenso a Egipto durante una hambruna, la separación de su sobrino Lot, su encuentro con lo que es Melquisedec, que lo bendice. Además, en Lech Lecha se revela también este pacto eterno de Adonai con Abraham y con su descendencia, esta promesa de que el Eterno lo va a hacer también con su descendencia. Y esto incluye esta promesa de una descendencia numerosa y la instrucción de la circuncisión, como lo vamos a ver como señal del pacto. El Lech Lecha también nos enseña sobre la necesidad de responder a este llamado del Eterno con obediencia y confianza, y dejando atrás lo que nosotros conocemos, lo que es firme para nosotros en ciertas circunstancias, a lo que fuimos acostumbrados también a vivir para apegarnos a los principios del Eterno. Y esta es una invitación a vivir por fe, por emuná, a desprendernos también de las distracciones materiales que a veces ahí están, que nos distraen, ¿sí? Estas cosas materiales que nos distraen, y a encontrar un propósito, que este propósito es superior en este camino que el Eterno está trazando y marcando para cada uno de nosotros. Esta sección de la Torá que va más allá de narrar este llamado del Eterno que él hace hacia Abraham y las promesas que fueron dadas a él, vemos que revela estos principios espirituales que continúan teniendo este impacto directo en nuestras vidas. Y por esto es que quiero que lo veamos. Y comenzamos con leer este versículo que está en Génesis 12, versículo 1. Pero Adonai había dicho a Abraham, este, como dijimos, es su nombre antes de ser cambiado, y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esta palabra de vete en hebreo es lech lecha y se traduce como vete para ti o vete por tu bien, y muestra que este llamado implica mucho más que un simple mandato de partir, porque lech lecha
es un, si podemos decir así, un viaje espiritual y un viaje físico hacia lo que no conocemos y que vamos a descubrir como porción. Pero también da la palabra misma, es algo que nos muestra, que nos lleva al autodescubrimiento, a descubrir quién realmente nosotros somos. Y el Eterno es lo que hace con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos esta imagen de Abraham, que el Eterno lo escoge para dar este inicio de una nación apartada que escogería la Torá y que se convertiría en un ejemplo de una nación. Pero también lo podemos ver y aplicar en nuestra vida, que el Eterno está haciendo este llamado a cada uno de nosotros. Y el Eterno hoy otra vez nos está llamando a que podamos superarnos, a que podamos romper los límites, a que podamos autodescubriéndonos. ¿Y cómo nos podemos autodescubrir? ¿Cómo podemos saber quién realmente somos si no llegar a los límites, si no buscar de salir de nuestro confort como lo hizo Abraham, que lo vamos a ver, ir a los límites, a lo que es más allá de lo que tenemos ahora como confort? También vemos que Abraham sale de su confort, sale de esta protección que uno podría tener en su casa, la casa del padre, los hermanos, también todo lo que ya tenía, porque no olvidémonos que Abraham sale a una edad de 75 años y entonces ya tenía una vida que vivió en este lugar con su familia, y entonces vemos cómo está cambiando toda su vida, de vivir en una casa, por ejemplo, en una comodidad, a vivir en las tiendas, a vivir día tras día, enfrentando circunstancias y situaciones, a vivir por emuná, fe, confiando día tras día en el Eterno. Y el Eterno es lo que hace con nosotros también. Tal vez no nos llama a nosotros salir de nuestra casa, de nuestra parentela, algunos sí, como en mi caso, pero no a todos nos llama de esta manera. Pero sin embargo, el proceso que el Eterno está haciendo, como lo hizo conmigo, haciéndome salir y también cambiar país y llevándome en este país de la Rumanía, llevándome aquí en Italia, romper estos límites para mí, que no fue fácil, enfrentando circunstancias y situaciones que se han presentado, mano que estaba caminando. El proceso es lo mismo, el Eterno lo hizo conmigo de esta manera, pero con ustedes, con cada uno de nosotros, el Eterno está haciendo algo, porque el proceso, el Eterno tiene que hacerlo con nosotros y quiere hacerlo con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sin embargo, todos tenemos que romper estos límites si queremos llevar más allá, si queremos llevar más allá en lo espiritual y si queremos trascender lo que es lo material. Por esto, esta palabra es para cada uno de nosotros hoy, como hoy está viva. El Eterno te está llamando y me está llamando a mí también en otras circunstancias. Otra vez, vete para ti. Supérate, vete más allá, busca de ir más allá. Y nosotros, ¿cómo nos podemos descubrir sino cuando llegamos a algo que tal vez no lo hemos enfrentado, que nuestra mente dice no es demasiado para ti, no, tú esto no lo puedes hacer? La mente dice esto, pero el Eterno vemos que muchas veces nos llama a romper exactamente lo que no podemos hacer, lo que no somos capaces, porque lo pensamos nosotros que no somos capaces, pero cuando llega el momento, el Eterno nos muestra que no es cierto, porque cuando Él nos llama, yo no estoy diciendo que tenemos que hacer cosas que Él no nos llama, porque esto es importante. Aquí vemos a Abraham, salió porque el Eterno lo llamó. Yo salí porque el Eterno me llamó, porque fue un llamado suyo, porque tenía un propósito, así como con Abraham también. Por eso quiero que con toda esta introducción que podamos yendo y viendo cada uno dentro de nosotros, mirando a Abraham, qué es lo que el Eterno quiere decirnos a cada uno. Y vemos que Abraham era un hombre
inmerso también en un contexto de idolatría, de politeísmo. Es en este ambiente de creencias múltiples que él podría tener en este momento, vemos como el Eterno lo escoge y le pide que abandone su cultura, sus prácticas, para convertirse en este padre de una nación santa. Y este llamado a dejar atrás lo familiar, lo material, era presentado propio en Lejá, que para nosotros simboliza también como creyentes, como hijos del Eterno, este compromiso de vivir por fe y no por vista, confiando en que el Eterno guiará el destino, que Él guiará nuestros pasos, nuestro camino. Y estos eventos en la vida de Abraham no solamente son el relato de una relación con el Eterno, sino que vamos a ver que nos ofrecen estas enseñanzas profundas y principios que como creyentes en Yeshua necesitamos aplicar en nuestro camino espiritual, hoy como hoy. Y por esto vamos a hablar, como ya lo vinimos diciendo en las otras parashot, que vamos a tener algunos principios, y en este caso 2, espirituales, que en esta parashá también vamos a ver, que es vivir por fe y no por vista, y priorizar las relaciones sobre lo material. La Torah presenta estos principios que, además de que son espirituales, son prácticas para aplicarlos en nuestra vida de todos los días. Por esto digo que ¿de qué sirve al final si solo conocemos la Torah, su palabra, si no la aplicamos en nuestra vida? Por eso es importante que, más allá del conocimiento, que sí es importante porque sin conocimiento el pueblo no sabe qué hacer y puede perecer, como dice su palabra, pero no es suficiente. Tenemos que aplicarlo en todos los días, en todo nuestro caminar. Y el primer principio de vivir por fe y no por vista, vemos como esto queda reflejado en esa decisión también cuando Lot se separa de Abraham y elige asentarse en esta tierra fértil, en esta llanura del Jordán, que era cerca de Sodoma, de estas ciudades que se representan como, bien sabemos, corrupción, maldad, todo lo depravado también. Y esta elección fue hecha solo por sus ojos, por lo que él vio, por lo que él percibió, y sin considerar estas consecuencias espirituales de esta cercanía a estas dos ciudades. Porque después lo vamos a ver que él no solamente vive allá, sino que al final lo encontramos dentro de estas ciudades. Abraham, en cambio, ¿qué hizo? Eligió confiar en la guía del Eterno, viviendo por fe y no según las apariencias. De hecho, es muy maravilloso lo que está pasando, porque cuando hay esta discusión entre ellos, que tienen que separarse, cuando Abraham lo deja elegir a Lot, dice que Lot levantó su mirada y vio, y eligió por lo que vio. Abraham no miró: lo que tú quieres, esto se hará. No le importó. Pero después que Lot se fue, el mismo el Eterno se acerca a él y le dijo: ahora levanta tu mirada y mira. En el momento que él mira, porque el Eterno le dijo de levantar su mirada, él mira, pero no mira lo que sus ojos físicos ven, sino lo que el Eterno le muestra. Y esto es lo importante, porque muchas veces podemos llegar en un lugar, que este lugar puede ser una circunstancia, un lugar físico, cualquier cosa que el Eterno nos dice de llegar a un punto, y después nos dice de mirar. Y tal vez cuando miramos, tal vez no vemos nada, tal vez no hay nada todavía, tal vez hay, como por ejemplo, si miramos una casa que está destruida y decimos: ¿y ahora qué vamos a hacer con todo esto? Tal vez no lo podemos ver. Pero cuando el Eterno nos dice de mirar, como también lo dijo a Jeremías: Jeremías, ¿qué ves? Le dijo: ¿qué ves? Y él empezó a ver porque el Eterno le dijo de mirar y le preguntó: ¿qué ves? Y en este caso Abraham le mostró, aunque no se veía todavía, lo que el Eterno quiso mostrarle. Él vio lo que el Eterno mismo vio, y esto es lo que tiene que ser para nosotros: confiar y creer por fe y no según las apariencias de todo lo que hay. Este segundo principio, que además de vivir
vivir por fe. En esta historia vemos que hay este segundo principio del priorizar las relaciones, del buscar el bienestar en nuestras relaciones por encima de lo material. Con frecuencia, estos conflictos y las dificultades en una casa, en una familia, en un hogar o en nuestras vidas derivan de cuestiones materiales. Y esto lo vemos aquí en esta parashá también. ¿Esto por qué? Porque se da demasiado o excesiva importancia. No porque el Eterno no quiere bendecirnos, no quiere prosperarnos. Vemos que todas estas paradigmas, estas ideas mentales que a veces nos hicimos de que tal vez el Eterno no quiere que seamos prosperados, quiere que seamos pobres o vivir en la humildad, porque pobreza como fuera humildad cuando al final no es, porque si lo vemos, si lo miramos, cuántos pobres hay que no son humildes, pero no tiene nada que ver con esto. Y no estoy diciendo que la prosperidad, que no es solamente lo material, porque la Biblia lo está mostrando que la prosperidad no es solamente y no trata tanto con lo material, sino lo espiritual, y llevar lo material a lo espiritual. Esta es la prosperidad que el Eterno quiere, de crecer dentro de nosotros, dentro de nuestra mente y en todo. Entonces vemos que el Eterno no es que dice o muestra, como en el caso de Abraham, que no se puede tener riquezas. ¿Por qué? Porque vemos todos nuestros patriarcas fueron ricos, el Eterno los enriqueció, pero Abraham no se agarró de todo esto y para él no era importante. Exactamente como vivía en la hambruna, vivía en la riqueza, él vivía en lo que el Eterno le estaba mostrando y no era esto importante para él. Entonces vemos que si hay una situación, que otra situación que el Eterno permite en nuestra vida es siempre para nuestro bien, es siempre porque el Eterno, por ejemplo, estoy pensando para nuestro bien en una situación también cuando el Eterno tal vez permite que no tengamos o que tengamos lo suficiente, porque el Eterno nunca nos deja. Cuando nosotros caminemos con Él, siempre nos da lo suficiente, siempre el Eterno no nos deja. Entonces también cuando Él crea o permite esta circunstancia es porque Él quiere que trascendemos de todo esto, que aprendemos a confiar en Él y que nos vaya creando algo dentro de nosotros. Y no es que siempre y toda la vida tenemos que pensar que tenemos que estar así. No, tenemos que trascendernos, tenemos que romper los límites. Y a veces el Eterno nos deja ahí. ¿Por qué? Porque así en ciertas circunstancias vi testimonios de personas que estaban en una circunstancia así y trascendieron esto, porque inventaron cosas, porque aprendieron a sobrevivir, pero no solamente a romper todo esto y crear algo bueno de todo esto. Entonces, esto es lo que el Eterno quiere y no placarnos y vivir en esta circunstancia, como por decir, bueno, el Eterno quiere que yo no tenga, entonces vivo así, pidiendo limosna. No es esto lo que Él quiere. Y pues volvemos a lo que estábamos diciendo de estos dos principios, porque sucede a menudo que, de hecho, hay problemas cuando, como esta situación, por ejemplo, que estaba creciendo. Todo lo que tenía se estaba multiplicando. Y entonces vino esta cuestión material que se da una excesiva importancia. Y esto sucede a menudo a cuesta de nuestras relaciones más cercanas, ya sea con nuestra pareja, con nuestra familia, con amigos, con la comunidad también. Y este mismo dilema vemos que aparece en esta relación entre Abraham y Lot. Y es uno de los temas que se destaca y que lleva realmente a la separación de ambos. Y como vemos en Génesis 13, del 5 al 6, dice Lot, que acompañaba a Abraham, también poseía ovejas, ganado y tiendas. La tierra no era suficiente para que ambos habitaran juntos, pues sus posesiones eran numerosas y no podían coexistir en el mismo lugar. Vemos que tras su regreso de Egipto, tanto Abraham como Lot habían prosperado en gran manera y acumulado grandes rebaños y riquezas, pero la tierra no alcanzaba para ambos, como dice la escritura. Y esta situación generó tensión entre los pastores de ambos grupos. Y aquí es importante considerar este término de rib, que lo vamos a ver en el
el hebreo, en Génesis 13, versículo 7, donde dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y aquí se utiliza rib. Esto rib puede significar adversario, altercado, contención, pleito, litigio o división. Entonces vemos que implica no solamente contienda o pleito, sino también división. ¿Y qué nos revela? Que este conflicto no solo tenía un comportamiento o algo, un componente material, por decir así, sino también espiritual, que se ha creado una distancia emocional y espiritual entre Abraham y Lot, una brecha emocional, que esto puede provocar resentimiento, herida y daño entre dos personas. Y este tipo de discordia es interesante porque surge en un lugar destinado a ser una fuente de bendición, como la tierra de Canaán también lo era por el linaje de Abraham, ¿no? Porque en este momento fue bendición, pero también es bendición para el linaje de Abraham. Sin embargo, vemos que la naturaleza humana muchas veces tiende a obstruir estas bendiciones cuando se prioriza lo material por encima de las relaciones. Este principio queda reflejado en nuestras vidas cotidianas, lo podemos ver. Pensamos, por ejemplo, en un padre que teniendo una vida estable, amorosa, causa tensiones en un hogar debido a sus impulsos de ira, de mal comportamiento con sus hijos, con su esposa, por ejemplo. O en un matrimonio que, aun con los medios para ser felices, porque no le falta nada, permite que las disputas esas disputas sobre lo material sean los que destruyen su relación. Hay principios bíblicos que nos hablan de la administración de los recursos y es interesante porque la Torá, la Biblia en general, sin embargo, tiene estos principios para que podamos saber cómo manejar esta parte. ¿Y por qué? Porque el Eterno sabía y sabe que esto es algo que puede destruir relaciones si no se utiliza de la manera correcta. En el caso de Abraham y Lot, este pleito era material y principalmente era debido a la riqueza y la prosperidad de ambos. Esta relación de Abraham a este conflicto vemos que es muy reveladora porque esta reacción de Abraham hacia Lot, que vamos a ver en Génesis 13, versículo 8 y 9, vemos que leamos para que vemos la reacción de Abraham. Dice, no hay ahora altercado entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra ante ti? Te ruego que te separes de mí. Si tú eliges ir hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo tomaré la izquierda. Y aquí esta palabra de altercado en hebreo es meribah, que deriva siempre de rib y que puede significar contienda, pleito o división. Y Abraham vemos cómo evita la discordia y propone una solución que es generosa, una solución que es pacífica. Y también lo llama hermano. ¿Por qué hace esto? Para enfatizar propio la importancia del vínculo que ellos comparten. En hebreo esta palabra es ah, y ah no solamente no siempre implica un hermano de sangre, sino también puede referirse a un amigo o un compañero cercano. Entonces, Abraham antepone su relación con Lot a los bienes materiales. Vemos que esta elección sabia y generosa de Abraham, vemos que se convierte en un modelo para nosotros. Priorizar las relaciones familiares o con el Eterno sobre cualquier desacuerdo temporal. Y la respuesta de Abraham es muy importante porque él responde con sabiduría, con paciencia, generosidad y ofrece esta solución sencilla para poder resolver el problema. Y Abraham, ¿por qué hace esto? Porque él valoró más su relación con Lot que los bienes materiales. Y este es un principio importante que debemos aplicar en nuestras vidas. Por ejemplo, en la relación con el cónyuge, con nuestros familiares, con el Eterno. Esto debe ser prioritaria sobre cualquier desacuerdo, sobre cualquier distracción también temporal. Y Yeshua mismo nos enseña y subraya esta importancia de la reconciliación, de buscar la reconciliación, de buscar vivir en paz. Y lo vemos en Mateo 5:23. Dice,
Por tanto, si llevas tu ofrenda al altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Ve primero y reconcíliate y luego regresa para presentarla. Vemos como aquí Yeshua nos muestra que antes de presentarnos ante el Eterno es fundamental estar en paz con los demás. Y esta relación con nuestro prójimo, en especial con nuestra familia, vemos cómo influye directamente en nuestra conexión con el Eterno. Por eso es importante que buscamos la paz, buscamos estar reconciliados en donde se puede. Dice, por cuanto ustedes pueden, por cuanto está en sus manos, busquen de vivir en paz, en shalom con todos. Y también podemos ver a través de la acción de Abraham que él no solo resolvió el conflicto con Lot, sino que también muestra esta generosidad al darle a su sobrino la primera opción de escoger hacia dónde ir. Vemos esto nuevamente en el Génesis 13, versículo 9, cuando Abraham le dice a Lot, ¿no está toda la tierra ante ti? Yo te ruego que te apartes de mí, si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, como lo vimos. Y este acto también subraya este principio de vivir por fe y no por vista, porque Abraham confió en el Eterno, mientras Lot vemos que eligió con base en lo que le pareció mejor a sus ojos. Y esto es interesante porque el nombre de Lot significa también velo o cubierta. Me pareció interesante esto porque lo que su nombre refleja también cómo sus decisiones estaban limitadas a una percepción superficial. Y esta diferencia de enfoque entre ambos, que lo vemos, resalta el valor de actuar con fe, más allá de lo que podemos ver realmente con nuestros ojos. Y esta porción también entonces nos anima a reconocer que vivir conforme la emuná, la fe, nos guía hacia bendiciones duraderas y no solamente temporales, que pueden desaparecer, especialmente si pues no fuimos guiados por el Eterno. Y nos recuerda la importancia de priorizar nuestras relaciones y confiar en el Eterno, dejando a un lado las distracciones temporales o materiales. Y volviendo a la porción de la Torah en Bereshit, en Génesis, en el versículo 11 del capítulo 13, vemos que nos relata las elecciones de Lot y de Abraham. Y dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces aquí vemos cómo Lot toma su decisión basándose solo en lo visible, en lo que a simple vista parecía favorable y materialmente con ventaja. Lot, pues sin consultar al Eterno, hizo esto, siguió por sus deseos, sin considerar estas implicaciones espirituales o morales que pueden venir al residir cerca de Sodoma, que como les dije al final llegó dentro de Sodoma, ¿no? Mucho más profundo y mucho más peligroso. Y vemos como la misma escritura nos muestra que esta decisión lo llevó también a serias consecuencias. Y esto lo confirma en lo que es este pasaje del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, en 2 Pietros, capítulo 2, versículo 7, donde vemos que la condición de vida de Lot en este lugar era libró al justo Lot, o sea, que el Eterno ha tenido que venir a librarlo de esta situación. Y este pasaje vemos que se refiere a cuando Sodoma y Gomorra fueron juzgadas y que aunque Lot fue rescatado de todo esto, se menciona que su vida, como lo vemos en este versículo, no fue fácil. Le dice, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
Entonces vemos como el Nuevo Testamento nos dice, nos revela esto, que lo sufría a causa de la elección que había hecho. Y Sodoma, que es símbolo del pecado, de la maldad, vemos como trajo consigo consecuencias de vivir basada en lo material. En el contraste, la historia de Lot, vemos que nos enseña también que actuar por vista sin el discernimiento de la fe puede llevarnos a vivir experiencias dolorosas, incluyendo también la pérdida de su esposa y la destrucción de la ciudad misma, ¿no? Después de que él se fue de ahí, bueno, ya lo vamos a ver en la próxima parashá, ¿no? Todo esto de lo que pasó. Por el otro lado, porque esto es interesante que la Torah nos está mostrando estas dos imágenes, ¿no? De Lot y por el otro lado, Abraham. La historia de Abraham nos presenta una situación completamente distinta. ¿Por qué? Porque Abraham actuó por fe y no por vista. Aun cuando Lot eligió esta tierra más fértil, Abraham se mantuvo confiado en la promesa del Eterno. Y vemos como originalmente su nombre era Abraham, que significaba padre exaltado. Pero posteriormente vemos que Adonai le cambia el nombre a Abraham, le cambia el destino, porque confió en sus promesas. Y esto se traduce como padre de multitudes o padre de naciones. Y este cambio de nombre refleja la promesa, el propósito del Eterno para él, para sus generaciones también futuras. Y esta promesa guió, él se basó en esta promesa y dejó que guía las decisiones suyas. Abraham. Incluso en los momentos que actuó sin esperar el tiempo adecuado, como cuando Sarai, con impaciencia, le propuso tener un hijo de su sierva Agar y resulta el nacimiento de Ismael, vemos que Abraham siempre tenía presente la promesa de ser el padre de una gran nación. Aunque en cierto momento puede parecer que su forma de actuar reflejaba a veces una comprensión limitada de los tiempos de Adonai. Pero sin embargo, vemos que él confió. Y esto lo vemos también lo que dice Hebreos 11, por ejemplo. De este modo vemos que la vida de Abraham, tanto en ciertos momentos como cuando confió y actuó bien, como en sus errores, fue dirigida, sin embargo, por la promesa del Eterno. Una promesa que fortaleció su fe, fortaleció sus decisiones. Y esto queda reflejado también en Génesis 13:12, que dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Y dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Adonai en gran manera. Y aquí se nos muestra cómo Lot se adentró en este ambiente de pecado sin considerar estas consecuencias espirituales de su decisión, y el terreno parecía atractivo, incluso era comparable con el jardín de Edén en apariencia, pero espiritualmente vemos como Sodoma era un lugar corrupto y Lot se dejó llevar por la vista. Eligió esta tierra con apariencias favorables pero sin bendición al final. Por lo contrario, la vida de Abraham, que como dijimos estaba guiada por la confianza en la promesa del Eterno, vemos que fue transformada y Abraham llegó a tener todo lo que el Eterno le prometió. Veamos lo que dice Adonai a Abraham después que se separa de Lot. En Génesis 13, del 14 al 17. Y dijo Adonai a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por toda la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Vemos cómo esta instrucción reafirma el llamado de Abraham a caminar por fe y esperar esta promesa divina que el Eterno ya ha hecho. Mientras Lot, que se guiaba por lo visible, por lo temporal, Abraham se fortaleció en lo eterno y ha valorado más las promesas del Eterno que lo que sus ojos veían. Para Abraham,
Lo físico y visible no era lo que determinaba sus decisiones, sino las promesas de Adonai. Y este es el contraste entre Abraham y Lot, que refleja cómo realmente debemos vivir. Que Lot representa la tendencia humana de elegir por conveniencia, mientras que Abraham, del otro lado, vemos cómo nos recuerda este valor de confiar en el propósito, en las promesas del Eterno, aun cuando no siempre podamos comprender realmente su camino. Quiero precisar una cosa aquí porque estaba pensando en otra cosa que realmente el Eterno le estaba diciendo a Abraham: sal de tu parentela, que después vamos a hablar un poco sobre esto, si el Eterno permite. De alguna manera, entonces podemos entender que el Eterno realmente no le dijo a Abraham de llevar a Lot con él. Y sin embargo, Abraham se lleva a Lot por sus razones, tal vez porque, como se cuenta en la historia, que el padre de Lot murió, tal vez por no dejarlo ahí solo, por tantas razones. Pero yo creo que Lot realmente no tenía que estar ahí, porque no lo llamó a él también el Eterno. Pero sin embargo, aún así, él ha tenido la oportunidad de superarse él mismo, de aprender de Abraham, pero no lo hizo. Y al final vamos a ver un Lot que pierde todo, sea la riqueza, sea su esposa, y al final también sus hijas. Vamos a ver cómo el camino que han escogido. Y entonces vemos cuán importante es mantenernos en lo que el Eterno quiere, porque al final del cabo es interesante, porque después de todo lo que pasó, porque Lot fue capturado con los de Sodoma y Gomorra, Abraham va y lo libra, pero aún así Lot no vuelve con Abraham. Después de todo, no vuelve a estar con Abraham. Podía decidir, bueno, no, mejor que estamos juntos, porque mira, estoy solo, lo que me puede pasar, ¿no? Juntos somos más fuertes. No volvió. Entonces vemos como realmente el propósito del Eterno era para Abraham, para su familia, su descendencia solamente.